Todos estén bien en nombre de Dios. Hoy vamos a continuar estudiando el capítulo 12 del Evangelio de Lucas. Recordemos que nos quedamos por el versículo número 10. Estábamos viendo el tema de confesar a Cristo. Vamos a continuar leyendo los versículos 11 y 12. Menciona, cuando os lleven a las sinagogas y ante los magistrados y autoridades, no os preocupéis cómo o qué responder, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Recordemos que estudiamos esto en el Evangelio de Mateo. Si alguna persona no lo ha estudiado aún, le voy a dar la cita para que lo busque. Está en Mateo capítulo 10, versículos 19 y 20. Ahí puede leer, se los voy a leer de todas maneras. Y cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablar, porque en aquella hora os será dado todo lo que hayáis de hablar, porque no sois vosotros los que hablaréis, sino el Espíritu de vuestro Padre que hablará en vosotros. Vemos aquí que a pesar de ser diferentes las palabras en estos dos evangelios, el concepto es el mismo. Jesús está advirtiendo que los hombres los iban a perseguir en lo cívico, como los magistrados que menciona, y en lo religioso, cuando menciona las sinagogas. Él estaba advirtiendo, pero también estaba diciéndoles que podían tener perfecta confianza en Dios en esos momentos de prueba. Ellos debían saber que el Espíritu Santo iba a hablar a través de ellos, incluso si ellos consideraban que no estaban preparados. La palabra que se utiliza en este versículo para decir responder es una palabra griega antigua, apologeomai, que significa disculpa. O sea, es hacer una defensa o dar una respuesta adecuada. Ahora, el hecho de que estos hombres tuviesen miedo de que sus palabras fueran a estar en contra, ¿verdad?, de lo que ellos querían promover, porque ellos no era la humillación lo que tenían más temor, ¿ok? Ni siquiera el dolor cruel que fuesen a pasar o la agonía, sino que tenían miedo de que su propia ignorancia, su propia falta de manejo de palabras para poder defender el evangelio podía hacer que dañaran el mensaje que querían compartir. Cuando Jesús les dijo esto, pues no era una justificación para que no se prepararan, ¿ok? No era como una invitación para tener una mala preparación en la enseñanza y predicación de la palabra de Dios. Claro que no. Lo que pasa es que usted cuando comienza a estudiar sobre la palabra de Dios, usted se da cuenta que realmente usted no puede decir que tiene el conocimiento absoluto. Siempre está aprendiendo más, a pesar de que sea algo que ya haya leído desde hace mucho tiempo. Usted lo puede seguir estudiando y seguir estudiando, y Dios le va a seguir revelando, ¿verdad? Por medio del Espíritu Santo le va a seguir revelando lo que usted tiene que entender, formas de aplicarlo a la vida, cómo comprenderlo, aplicarlo en oración y en enseñanza. Entonces, no es una excusa para tener mala preparación, lo que es una promesa de fortaleza precisamente para este sentimiento, ¿verdad? Es para que se sienta fuerte y sepa que va a tener una guía, ¿ok? A pesar de ser perseguido, tiene la oportunidad de testificar de Jesús. Vamos a continuar leyendo y pasamos al siguiente tema, que habla sobre el rico insensato. Vamos a leer primero los versículos del 13 al 15. Un hombre de la multitud le dijo: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Jesús le contestó: Hombre, ¿quién me puso por juez o partidor sobre vosotros? Y les dijo: Cuidado, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Podemos leer sobre esto en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos del 6 al 11. Se los quiero leer. Menciona el versículo 6: Sin embargo, grande ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. El 7 menciona: porque nada hemos traído de este mundo y nada podemos llevar. Así, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos.
Después el versículo 9 menciona: los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y perniciosas que hunden a los hombres en ruina y perdición. El versículo 10 menciona: el amor al dinero es la raíz de todos los males, y algunos por esa codicia se desviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y el 11 menciona: pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y corre en busca de la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Vamos a volver al texto de Lucas y vamos a comprender. Jesús acababa de enseñar sobre nuestro gran valor para Dios, ¿verdad? La importancia que nosotros tenemos para Dios, lo que vale nuestra vida y también lo importante que es escogerlo. Ahora, en medio de esta enseñanza y estas advertencias para los discípulos, para las persecuciones, etcétera, un hombre interrumpe a Jesús para pedirle tomar su lado en una discordia financiera. Este hombre no le preguntó a Jesús si podía escuchar a ambos, ¿verdad? A él y a su hermano. Tampoco le dijo que hiciera un juicio justo. Le pidió a Jesús que se pusiera de su lado, ¿verdad? Y en contra de su hermano. Al final este hombre andaba buscando por lo suyo, ¿verdad? Como comúnmente se dice, pues andaba buscando salvar su pellejo. Así que obviamente las palabras que había dicho Jesús sobre la necesidad de un compromiso total con Dios no entró en el corazón de este hombre. Seguramente ni siquiera había escuchado. Jesús le dijo: ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? No era que Jesús no le preocupa la justicia, ¿ok? Y claro que Jesús pues sabe cómo demostrarnos, ¿verdad? Darnos un ejemplo con respecto a la justicia. Él nos enseña esto en mucho de esos evangelios, ¿verdad? Hemos aprendido bastante de este tema. Lo que pasa es que recordemos que Jesús, pues, él sabía lo que las personas estaban pensando y sintiendo. Así que era muy consciente de que este hombre realmente lo que tenía era un corazón codicioso. Le iba a hacer más daño probablemente, pues, tener su parte de la herencia. Sabemos que Jesús, pues, tenía sabiduría total, ¿verdad? Sí, era un hombre en este mundo, él fue un hombre y anduvo como un hombre, ¿verdad? De carne y hueso, pero él tenía sabiduría y tenía discernimiento, él podía entender estas cosas. Ahora, esta situación pues nos hace tener un pensamiento, no sé si a ustedes eh, pues les dio el mismo pensar, ¿verdad? La misma idea. Y es que es muy común que pase, a algunas personas sí les pasa, a otras no, pero es bastante común que alguien tenga esa situación, esa lucha, ¿verdad? Esa necesidad de pelear por lo que es suyo por derecho. Y al final, después de que peleó un montón, logra tenerlo, pero le hace mucho daño, ¿verdad? Y al final usted tiene esa espinita de que lo hubiera dejado ir y hubiera permitido que Dios se encargara de la situación. Aquí lo que estamos viendo es la naturaleza engañosa del corazón, ¿ok? Este es un desafío para nosotros. Generalmente la codicia puede hacer que se ponga una máscara y diga: yo soy una persona desinteresada, yo soy una persona sencilla, ¿verdad? Pero al final, cuando se está en estas situaciones, no tiene esa actitud, sino que tiene un corazón codicioso. Bueno, lo voy a decir en general, podemos llegar a tener, ¿verdad? Porque, o sea, yo no los conozco a ustedes, yo siempre les digo en los audios, ustedes saben, no me voy a poner a decirles: ah, ustedes hacen todo mal, y yo no. Son ejemplos, ¿verdad? Yo no sé si a alguien le pasa o a alguien no. Y al final Jesús nos advierte a todos, porque todos somos humanos y ninguno está exento de caer en pecado. Eso lo sabemos, pero igual siempre les aclaro porque no me gustaría que haya un malentendido. Pero bueno, vamos a seguir leyendo. Les dijo Jesús: mirad y guardaos de toda avaricia. ¿Ok? Jesús usó esta petición para hablar con él y también hablar con la multitud sobre la avaricia. Y le dijo una frase que es muy bonita.
Le dijo, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Cuando nosotros vivimos con actitud de que nuestra vida depende o consiste o lo que yo valgo, ¿verdad? Es dependiendo de lo que yo tengo, entonces vivimos con un corazón lleno de avaricia. Y la avaricia es idolatría. Yo no sé si ustedes sabían esto, ¿verdad? Pues yo antes de estudiar esta parte del Evangelio no tenía conocimiento de la relación, pero tiene mucho sentido. Recordemos qué es la idolatría. A mí me han preguntado varias personas qué es idolatría porque piensan que idolatrar solamente es tener una estatua gigante, ¿verdad? Como los israelitas con el becerro de oro y arrodillarse ante eso y decir que eso es Dios, ¿verdad? Piensan que solamente eso es, pero recordemos qué es idolatría. Nosotros lo estudiamos anteriormente y si usted no lo ha estudiado, se lo voy a resumir. Idolatría es cualquier cosa que le da más importancia de la que le da a Dios. Puede decir que Dios es muy importante, ¿verdad? Le voy a poner un ejemplo. Yo puedo decir que Dios es lo más importante en mi vida, pero lo primero que hago al levantarme es escuchar música, ¿verdad? De alguna persona que me guste o algo así. Después digo, es lo más importante en mi vida, pero no oro ni leo la palabra ni nada, ¿verdad? Sino que me enfoco, por ejemplo, en mi trabajo o en mi estudio únicamente, ¿verdad? Porque no estamos diciendo que está mal enfocarse en las eh, actividades que a uno le tocan. Lo malo es cuando usted lo pone por encima. Al final hay muchos tipos, ¿verdad?, de idolatría y realmente no es solo este concepto de arrodillarse ante una estatua gigante, ¿verdad? Es todo lo que se pone por encima de Dios, porque muy fácil es decir, como mencionó Jesús, que le llaman Señor, Señor, y al final realmente nunca estuvieron cerca, ¿verdad? Hay un versículo que nos ayuda a tener una idea clara de toda esta idolatría. Está en Colosenses capítulo 3 versículo 5, se los voy a leer. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. De todas esas cosas que menciona, pues podemos sacar un listado enorme, ¿verdad? De cosas que podrían ser consideradas idolatría, pero en realidad yo creo que en este punto nosotros estamos estudiando la palabra. Claro, si usted quiere hacer eso para tener una perspectiva muy amplia y clara, pues está excelente, ¿verdad? Yo no le estoy diciendo que no lo haga, pero sí quiero decirle que a lo que yo quisiera invitarle es que en lo privado, en el momento en el que usted esté hablando con Dios, yo no sé si ustedes pues oran con papel y lápiz. Em, Hay personas que acostumbran a hacer oración como un diario de oraciones, ¿verdad? Hay otras personas que oran eh, pues en su mente, ¿verdad? O hacen oraciones en el celular, en las notas. La verdad que yo he conocido personas que oran de muchísimas formas. Y en este momento de intimidad, ¿verdad? Que solo son cosas que usted tiene en su corazón y el único que la sabe es Dios. Trate de decirle lo que usted considera, si usted considera en su vida que hay alguna clase de idolatría, entréguesela a Dios. Dígale, Dios, yo siento que esto está en mi vida siendo más importante de lo que debería. Y el hecho de reconocerle a Dios, ser sinceros cuando nosotros pues llevamos mucho tiempo queriendo esconder ciertas cosas o incluso tratando de engañarnos incluso a nosotros mismos, al final cuando usted suelta eso, cuando tiene sinceridad, pues realmente usted comienza a sentir el cambio. Yo les he mencionado anteriormente, no podemos cambiar nuestra realidad si no la aceptamos. ¿Ok? Si no acepto yo mi realidad, las cosas que están mal en mi realidad,
si no soy sincera, si no soy honesta con esto, entonces no va a haber un cambio real. Entonces esto es una sugerencia que les doy. Vamos a continuar leyendo del versículo 16 al 21. Encontramos una parábola que es la parábola del rico insensato. Les voy a leer, menciona en el versículo 16 que un hombre rico había producido una gran cosecha. El versículo 17 menciona, y él pensó dentro de sí, ¿qué haré? Porque no tengo dónde juntar mis frutos. Entonces vemos que él pensó que iba a derribar todo, ¿verdad? Todos sus graneros, iba a edificar, perdón, unos más grandes y ahí iba a guardar todas sus cosas y su comida. En el versículo 19 leemos que menciona, me diré, muchos bienes tienes almacenados para muchos años. Reposa, come, bebe y alégrate. Y en el versículo 20 vemos una respuesta de Dios. Dios le dijo, insensato, esta noche vienen a pedir tu vida y lo que has guardado, ¿de quién será? Así es el que hace tesoro para sí y no es rico en Dios. Les voy a leer un versículo que está en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 14. Dice, y no sabéis lo que sucederá mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Apenas un vapor que aparece por poco tiempo y pronto se desvanece. Realmente es bastante cierto y bastante normal, ¿verdad? Que la persona que tiene puestos sus ojos únicamente en las riquezas, también piensa que su vida va a ser para siempre o por lo menos hasta que él lo decida o ella lo decida. Ese pensamiento, pues no sé si ustedes lo habrán percibido, ¿verdad? Pero es bastante usual. Pero aquí estamos viendo y recordando, porque nosotros sabemos nuestra vida, pues nosotros no la controlamos realmente, porque no es que decidimos en su totalidad, a menos que usted, pues por diferentes situaciones, ¿verdad? Eh, quiera terminarlo, no sé, pero me refiero a usted no sabe el día que va a pasar. Bueno, es que incluso si lo decide, porque hay personas que deciden acabar con su vida y no pueden, Dios no lo permite. Por eso en el versículo que les leí que está en Santiago menciona, no sabéis lo que será mañana y menciona qué es nuestra vida. Ok, es como neblina, dice, que aparece por poco tiempo y luego se desvanece. Realmente nuestra vida como humanos es efímera y precisamente por eso es que el mundo trata de engañarle, ok, por la misma razón que Dios le dice. La vida del humano es efímera. Yo le tengo la promesa de una vida eterna. Enfóquese en el reino. Asimismo, el mundo le dice, la vida del ser humano es efímera. Haga lo que le dé la gana, siga los deseos de su corazón y los deseos de su carne. Usted vino aquí solo a ser feliz. Y si ser feliz le hace, pues, cometer, ¿verdad?, acciones que son incorrectas, incluso daños para usted mismo o hacia los demás, hágalo, así le dice el mundo. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿verdad?, con esta situación, porque tampoco es de decir, bueno, como la vida es efímera, entonces voy a ser una persona despreocupada. Claro que no. Dios precisamente nos dice que la vida es así para que nos enfoquemos, porque esta no es la que nos va a dejar cosas eternas, ¿verdad? En esta vida, nuestro objetivo principal es el reino. ¿Ok? En esta vida nos tenemos que enfocar en Dios, nos tenemos que enfocar en la salvación. Esto tampoco quiere decir que no voy a ser diligente con mis responsabilidades, ¿verdad? Lo que pasa es que cada responsabilidad que Dios pone en la vida de cada persona, pues usted tiene que obedecer con diligencia, pero si usted está rendido a la voluntad de Dios, pues todo eso tiene un propósito en Dios, ¿cierto? Todo. Dios, pues si lo pone a estudiar algo, ¿verdad?
y usted dice, bueno, en realidad esto no me gustó, tal vez ya va saliendo, es la verdad que no me gusta, y después se da cuenta de que Dios comienza a usarlo en esa área exactamente, y usted dice, bueno, ya entendí por qué estaba en este camino. Pues con Dios todo tiene un propósito, ¿verdad? Y tal vez al inicio no siempre lo entienda o tal vez tenga otras ideas, pero después se va dando cuenta y Dios le va dando respuestas a todas estas cosas. Pero al final este no es el objetivo principal, porque en esta vida, claro, queremos ser instrumentos de Dios, ¿verdad? Queremos aprender de Dios, queremos seguir los pasos de Jesús, aunque nos cueste mucho porque somos humanos, somos pecadores y hay muchas cosas que nos cuesta dejar. Yo no les voy a decir como esto es malo y esto no, ¿verdad? Porque yo cometo pecado, usted comete pecado, mi pecado tal vez no es el mismo que usted comete, pero no por eso le voy a decir, ah, es más fácil que dejes el tuyo, porque yo no sé y pongo alguna excusa. Entonces vos sí sos mala persona y yo no. O sea, eso no es correcto, ¿verdad? No, no hay que buscar ver si mi pecado es menos grave que el otro, porque al final todos estamos en pecado. Para todos es difícil esta vida, ¿verdad? Y por eso también dice la palabra que como cristianos debemos apoyarnos. Al final, para mantenernos en el enfoque, que es seguir en el camino que nosotros deseamos, ¿verdad? Y llegar a ser esas personas totalmente libres de pecado, que Jesús nos hace libres de pecado, pero nosotros somos necios y hay que aceptarlo, nosotros somos humanos y como humanos somos bien necios. Pero bueno, vamos a terminar de estudiar esta parábola. En esta parábola, ¿verdad? De Jesús, un hombre fue bendecido con un terreno fértil, ¿verdad? Podemos suponer que él trabajó duro la tierra para tener un éxito financiero y pues tuvo mucho éxito, pero no supo administrar bien sus recursos. Al final este hombre pues primero se preocupó, ¿verdad? Pensó, ¿qué haré? A pesar de que cuando una persona tal vez es joven, ya sea de edad o de mentalidad, ¿verdad? Pues piensa que el hecho de llegar a ser rico le va a quitar toda la ansiedad y preocupaciones y estamos viendo que no, este hombre estaba preocupado porque no sabía qué iba a hacer con lo que tenía. Y él dijo después, esto haré. Él con mucha seguridad, pues hizo un plan con mucha confianza para su vida. Les voy a leer un versículo que está en Proverbios capítulo 18 versículo 11. Menciona, el rico cree estar protegido, piensa que sus riquezas son como una ciudad con murallas donde nadie puede hacerle daño. Así estaba este hombre totalmente confiado, ¿verdad? Y pensando que tendría un control total con respecto a su vida y lo que pasaría. Es lo que les estaba mencionando del pensamiento de que tienen que su vida pues depende de ellos, ¿verdad? Por ejemplo, yo si estoy en esa situación, ¿verdad? Pienso, bueno, tal vez me muero a los 120 años, ¿verdad? Y hasta ahí ya tengo todo resuelto. Pues algo así es esta mentalidad. Pero ¿cuál fue la respuesta de Dios? Dios le dijo que era necio, Dios le dijo insensato. Dios le advirtió que esta noche iban a llegar, ¿verdad? Por su vida. En una noche, todos sus logros, todos sus planes, pues llegaban a su fin, porque él hizo planes de vida, él pensó que tal vez iba a vivir muchísimos años más y ya tenían con mucha seguridad el plan que él había armado, ¿verdad? Pero al final él no podía controlar su muerte, ¿ok? Y esto pues no es con ánimos de que sea algo tétrico, claro que no, ¿verdad? Jesús no lo hizo con una intención de que se sientan mal si tienen algo, claro que no. El enfoque aquí es cuando su vida depende únicamente de hacer riqueza. Y como menciona, ¿verdad? En el último versículo, así es el que hace tesoro para sí y no es rico en Dios.
En el libro de Mateo ya leímos este evangelio, ¿verdad? Si no lo han leído nuevamente, les voy a dar la cita para que vayan a leer estos versículos. Mateo capítulo 6, versículos del 19 al 21, se los voy a leer ahorita. Menciona, no acumuléis riquezas en la tierra, donde la polilla destruye y las cosas se echan a perder, y donde los ladrones entran a robar. Acumulad más bien vuestras riquezas en el cielo, donde la polilla no destruye, ni las cosas se echan a perder, ni los ladrones entran a robar. Porque donde esté tu riqueza, ahí también estará tu corazón. En otra versión dice, donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. En esta parábola, el hombre rico pensaba que todo era para él y él tenía control sobre todo. Pensó que todo se trataba de él y nada de Dios, ni siquiera se acordó. Al final comprobó que nada era de él, ¿ok? Al final, pues el ser humano muere y lo que queda en este mundo queda dependiendo si se lo deja a alguien, ¿verdad? Si le queda, se lo reparten con la familia, si alguien se lo roba, si lo botan a la basura, si lo donan, lo que sea, hay mil finales para las cosas materiales que tienen los seres humanos, que tenemos, ¿verdad? En este mundo. Ahora, este hombre no tenía en cuenta que su propia alma, incluso y empezando por ahí, estaba sujeta a Dios. Vamos a aclarar algo. El problema de este hombre no es que tenía tesoros en la tierra, ¿verdad? Porque hay personas que tienen dinero, pero tienen a Dios en su corazón, tienen riquezas, tienen bienes y tienen a Dios en su corazón. El problema en sí es que él no tenía a Dios en su corazón, ¿ok? Nosotros podemos llegar a ser ricos para con Dios, para ser generosos, ¿verdad? Para extenderle la mano a los demás. Muchas veces, tal vez, yo no sé, bueno, me imagino que así les ha pasado porque pues a muchas personas les pasa que ven a alguien necesitado, le quieren ayudar, pero tal vez no tienen, ¿verdad? No tenemos en ese momento en los medios para poder extenderle la mano. Y entonces cuando una persona sí tiene, ¿verdad? Pues tiene a Dios en su corazón, entonces tiene no solo la voluntad de extender su mano, sino también los medios. En Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos del 17 al 19, menciona a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, y dice la palabra, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. ¿Ok? En Apocalipsis encontramos unos versículos que son en un tono fuerte, ¿verdad? Se los voy a leer. Apocalipsis capítulo 3 versículo 17 menciona, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Por qué dice esto? Por las personas que ponen su confianza en las riquezas, ¿verdad? Como el versículo que les leí en Proverbios, que hay personas que tienen mucho dinero y piensan que sus riquezas son lo que los va a proteger, ¿verdad? Y aquí estamos aprendiendo a confiar en Jesús, ¿ok? Que tu confianza y su fe, incluso porque hay personas que pierden la fe cuando no tienen dinero, ¿verdad? Se entiende de manera humana, ¿verdad? Se entiende que tengan afanes, tengan ansiedad, ¿verdad? Tengan necesidad, puedan decir, bueno, ¿yo cómo voy a tener fe si estoy pasando por esta situación? Pero es ahí donde tiene que confiar en Jesús. ¿Qué dice en el Evangelio de Mateo capítulo 6 versículo 33? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. No podemos negar u ocultar el hecho de que las riquezas terrenales pueden ser un obstáculo o pueden impedir perseguir las riquezas celestiales.
Al final, ya sea que una persona lo tenga como objetivo, ¿verdad? Que hay personas que ni siquiera tienen riquezas, pero su único objetivo es ese. Entonces pierden su enfoque de todo. Tal vez Dios les llama a la puerta de sus corazones todos los días, sin cansar, ¿verdad? Porque así es Dios con nosotros. Y aún así esta persona no presta atención. Así puede ser también que una persona sí tenga riqueza, ¿verdad? Y su único objetivo sea pues tener más o saber guardarlas, o tal vez que simplemente se distrae, ¿verdad? Por todos los beneficios que tener riquezas en este mundo le pueda traer para satisfacer deseos carnales al final. Entonces, de todas maneras, ¿verdad? De cualquiera de las formas, perseguir las riquezas pues puede ser un obstáculo, ¿verdad? Las riquezas terrenales para que nosotros pues no podamos tener riquezas celestiales. La mayoría de nosotros como humanos le tenemos miedo a la pobreza y realmente yo considero en lo personal, ¿verdad? Que es parte de la poca fe que podemos tener como humanos. Por eso les decía, a veces la fe puede depender de algunas personas, ¿verdad? Si tienen o no tienen, pero también tiene que ver con la humildad. Y es que realmente, pues, la manera en la que una persona ve la pobreza no es la misma en la que otra la ve, ¿verdad? Tal vez una persona vive de manera sencilla y no piensa que es pobre, pero otra persona sí. Y tal vez la persona que vive de forma sencilla, pues piensa que la pobreza es otra cosa, ¿verdad? Entonces yo pienso que estos dos factores influyen, la fe que se tiene en Dios y la humildad que se tiene en el corazón. Y también, pues si hay personas que han pasado necesidad, hay dos tipos de personas, ¿verdad? Yo no sé si ustedes en su vida han pasado necesidad, se han visto en la situación de que no tienen que comer, ¿verdad? No tienen agua. Pues algunos hemos pasado por esa situación en algún momento de nuestras vidas. Y hay dos personas, están las personas que no quieren volver a pasar esa situación por orgullo, ¿verdad? Por ego y quieren aparentar más cuando vuelven a estar bien. Y hay otras que realmente eso les puede confrontar el corazón a lo largo de sus vidas y hacerles pues ver todo de una manera más simple, ¿verdad? No tener necesidad de aparentar o de estar con cosas ostentosas, innecesarias. Entonces, pues la perspectiva depende, ¿verdad? Mucho de esto. Al final, sea lo que sea, pues nosotros aquí estamos aprendiendo que nuestro enfoque no debe ser nuestro enfoque no debe ser pues, perseguir las riquezas, ¿verdad? La manera más común en la que el enemigo pues engaña a muchas almas y las lleva, ¿verdad? Por elección propia, porque las personas eligen seguirle, es por las riquezas, porque hay muchísimas personas persiguiendo las riquezas. Claro que no es una invitación, ¿verdad? Como les decía, a ser personas despreocupadas o irresponsables, para nada, tampoco pues a quedarse, ¿verdad? Como en lo mismo o a ser personas resignadas, ¿verdad? Claro que no, es a seguir el camino, ¿verdad? Que Dios le está dando porque mi camino no es el mismo que el suyo y ese es otro punto que también influye mucho con eso de las riquezas. Em, Actualmente, pues estamos notando que hay una competencia continua, ¿verdad? Hay personas que se sienten mal porque tal vez otra persona de la misma edad cumplió muchas cosas, ¿verdad? Y tiene muchas riquezas y muchos bienes y tal vez esa persona no, entonces se frustra y busca maneras sencillas de llegar rápido y al final por eso es otro camino por el que se puede desviar. O como les mencionaba, pues es otra manera que el enemigo encuentra para llamarle, ¿verdad? En el libro de Eclesiastés, versículo 6 capítulo 6 versículo 9 menciona, más vale vista de ojos que deseo que pasa. Y también esto es vanidad y espíritu, y aflicción de espíritu.
perdón. Les voy a leer en otra versión. En otra versión, pues dice el concepto que quiere compartir este versículo. Dice, es mejor ser feliz con lo que se tiene que querer siempre tener más y más. Ese afán por tener cada vez más no tiene sentido. Es como tratar de atrapar el viento. Sí, hay tantos versículos en la palabra que hablan sobre este tema, tanto como advertencia, como también para darnos alivio, es porque Dios sabe que es una debilidad común y también fuerte, ¿verdad? Para el ser humano. Es una debilidad que no todas las personas siquiera son conscientes que la tienen. Y de cualquier manera, pues Él busca advertirnos como también ayudarnos. Entonces, pues si tenemos esta situación en nuestras vidas, es bueno ponerlo en oración, comenzar a, como les comentaba, exponerle a Dios con sinceridad lo que hay en nuestro corazón y pedirle sabiduría, ¿verdad? Buscar en su palabra para poder entender esto y la manera correcta de pensar y dejar que Él transforme nuestros corazones. Por aquí nos vamos a quedar con este capítulo. Espero haberme explicado de la mejor manera con ustedes. Ya saben que si tienen algún consejo, alguna sugerencia que quieran enviarme, algún comentario sobre lo que han estudiado o alguna pregunta, pueden enviármelos en el Instagram o también pueden enviármelos por el grupo. Yo les envié el link del grupo y está en la información acá del canal. Pueden acceder a él y por cualquiera de los dos medios, ¿verdad? Nos podemos comunicar. Ahí estamos en comunicación con varias personas. De igual manera, si quieren los estudios anteriores, porque varios me dicen que les gustaría recibir los que envié anteriormente, entonces pues por ahí me pueden decir y se los envío. Y eso es todo. Que Dios les bendiga.